Buenos días, Fuente de Vida, ¿cómo están? Espero que estén muy bien después de esta semana en donde celebramos la Pascua el domingo pasado, tomamos la Santa Cena y pasamos un buen tiempo disfrutando de la presencia de Dios a través de la alabanza, a través de la plática, a través de escucharlo, de recibir de Él. Espero que ya estén listos ahí donde están, en sus sofás, en la recámara, en donde quiera que estén con sus familiares, listos para pasar un domingo dedicando esta mañana a Dios, cantándole, bendiciéndolo, recordando sus bondades, recordando su fidelidad, recordando que sigue siendo nuestro Dios bueno, que está con nosotros, que está en nosotros, que está entre nosotros y que Él es digno de toda alabanza, que es digno de toda gloria, que es digno de todo reconocimiento. Y a eso te invito en esta mañana, que ahorita que vamos a cantar, cantemos junto con la alabanza y que veas la letra de la canción. Quizá ya te la sabes, pero a veces cuando no la sabemos como que cantamos en automático, así como a veces también la vida como que la vivimos medio en automático. Y en este tiempo estamos pudiendo pues frenarnos y decir, oye, es en automático, quiero seguir viviéndolo así o no. Y te invito a que ahorita que cantemos estas canciones, sean unas canciones en las que veas la letra y lo cantes porque lo crees, porque lo quieres creer, porque lo reconoces, porque se lo estás cantando a Dios, porque se lo estás diciendo a Dios. Y a eso te invito esta mañana, que comencemos alabándolo, que comencemos disfrutando de su presencia, invitando a que su presencia llene cada uno de nuestros hogares, cada uno de donde estamos ahorita, y que nuestros hogares sean lugares de alabanza para Él, lugares de adoración, lugares de agradecimiento. Así que vamos a comenzar orando y diciéndole esto a Dios, que le damos la bienvenida a nuestro espacio, a nuestro hogar, y que tenga la libertad de ser Él y de estar Él, y que todo lo que hagamos, todo lo que seamos, sea una ofrenda de lo grato delante de su presencia. Entonces te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar para comenzar esta reunión y darle gracias. Mi Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias porque este lugar en el que estamos tú nos lo has dado. Gracias por este techo que tú nos has dado. Gracias por tu bendición. Y hoy queremos decirte que seas bienvenido en nuestra casa y que cada una de nuestras casas sean hogares de tu presencia, sean hogares de testimonio de que tú eres real, de que tú estás vivo, que tú resucitaste y sigues estando en nosotros, en medio de nosotros, que tu sangre sigue siendo y es suficiente y es poderosa. Mi Dios, queremos en esta mañana cantarte, adorarte, alabarte, bendecirte, proclamar tu grandeza, decirte que descansamos en tu bondad, que confiamos en tu fidelidad, que sabemos que tú no cambias en medio de todas las circunstancias, porque así como dice el versículo, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Tú no cambias, mi Dios. Gracias porque en eso podemos confiar, en eso podemos resguardarnos y descansar, en que tú eres nuestro Dios fiel. Recibe esta alabanza, estas canciones que te vamos a cantar, no en automático, sino poniendo atención y declarándolo, cantándotelo a ti, elevándolo a ti. Y que en esta mañana nuestras canciones sean una ofrenda de olor grato delante de tu presencia, mi Dios, porque tú eres digno de todo reconocimiento, de toda canción, de toda alabanza, de toda bendición, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de esta ciudad, mi Dios, de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar a Dios, que es digno de toda canción. Cuando en el camino
aventuras, ¿dónde estás? No querías lo perfecto, solo mi corazón. La historia no termina, tú escribes el final. El fracaso no es el fin cuando el Padre está aquí. El fracaso no es el fin cuando el Padre está aquí. Deja tus cargas ya. Aquí en su casa hoy la vergüenza aquí no es bienvenida más. En casa del Padre estás. Deja tus cargas ya. Aquí en su casa hoy la vergüenza aquí no es bienvenida más. En casa del Padre está. Pródigos en casa, vuelven esperanza. El amor se moverá cuando el Padre esté ahí. Prisiones se abrirán y los muertos vivirán. El amor se mueve hoy, pues el Padre está aquí. Milagros suceden y no falta la fe. El amor venciendo está, pues el Padre está aquí. Los muros están cayendo, las barreras también. El amor venciendo está, pues el Padre está aquí. El amor venciendo está, pues el Padre está aquí. Deja tus cargas ya. Aquí en su casa hoy la vergüenza aquí no es bienvenida más. En casa del Padre estás. Deja tus cargas ya. Aquí en su casa hoy la vergüenza aquí no es bienvenida más. En casa del Padre estás. En casa del Padre estás. Pródigos en casa, vuelven esperanza. El amor se moverá cuando el Padre esté ahí. Prisiones se abrirán y muertos vivirán.
adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy
Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Jesús, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias por, por la libertad a la que nos has llamado, por la libertad que nos has dado, por la libertad que tenemos hoy como hijos tuyos, como hijas tuyas, de poder ser las personas que tú creaste, poder ser las personas que tú pensaste cuando nos hiciste, cuando nos formaste, cuando nos moldeaste. Gracias por esa libertad que nos has dado. Gracias, mi Dios, porque nos has llamado a ser, a vivir libres, a pensar con esa libertad, a pensar con esa mente renovada a la que nos has invitado, a pensar, a vivir, a sentir con ese corazón sanado, ese corazón que camina en una trayectoria de sanidad, de reposo, de libertad. Gracias, mi Dios, porque podemos llamarnos, porque tú nos has llamado tus hijos y tus hijas muy amados, muy amadas. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias por este tiempo, que lo podemos vivir y caminar, disfrutar y pasar todas las altibajos, sabiendo que nada quita y nada cambia, que somos tus hijos y que tú estás con nosotros y que estás por nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera brevemente recordarte los anuncios que hemos estado, o que te he estado recordando en estos últimos domingos, y son 3 y te voy a dar uno nuevo. Primero los 3 que ya sabemos. 1, te recuerdo de los martes de oración. Vente a los martes de oración, han estado muy padres. Vente a orar, a participar en este tiempo de darle un espacio a Dios y reconocerlo en medio de todo esto y traer las peticiones delante de Dios, y también a llenarnos de Él, también a tomar de Él, ¿no? Así como dice el versículo, ¿no? De venir y beber, el que tenga sed, corra y venga. Y a eso te invito, que sea para ti estos martes de oración como estos ríos a los cuales tú puedas llegar, el río de su presencia, y de ahí tomar y llenarte para lo que tú necesitas, para lo que estás pasando, viviendo específicamente en ese día, en ese momento, tú, tu familia. El segundo, acuérdate de de cada día los videos a las 9 de la noche en estos 40 días de oración por México, por nuestro mundo, por lo que estamos pasando. Métete por Facebook, Instagram, YouTube. Acuérdate que ahí puedes ver el video. A las 9 de la noche sale en línea, 7 minutos. Puedes verlo, si quieres compartirlo a través de las redes, a tus redes, con alguien que crees que lo necesita, que crees que le va a bendecir. Te invito a que lo hagas. Comparte el videíto, reenvíaselo a alguien, y también te invito a que estés orando. Si Dios pone en este tiempo en tu corazón, porque estamos hablando de una campaña de oración, y tercera cosa que te voy a recordar son el 1 en 7, es que sí te quiero recordarte de estos minutos de oración y de darle lugar a Dios, pero también que Dios te ha dado una voz de poder, de autoridad, de tu voz que cuenta, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Entonces, si Dios está poniendo una carga en tu corazón ahorita por algo, por alguien específico,
que no pasen los días pensando, ay, qué casualidad, ay, no soy yo, ay, no, pues es que es la crisis y pues por eso se me ocurre. No, haz un alto y ora, ora, intercede, acuérdate que la oración puede mucho, que es un arma, que es una estrategia que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, para conectarnos con Él, también para guerrear, como decía el domingo pasado, y también para traer delante de su presencia nuestras peticiones y en el descanso de que Dios se encarga y que Dios es quien dice ser. Entonces te invito a que te unas en esta campaña de oración a través de los videos, a las 9 de la noche cada día, y de tus alarmas si no las has puesto, te invito a que lo pongas, de verdad vale la pena. Y te quiero invitar a este reto del 1 en 7 como una invitación para formar el hábito, porque creo que también esto es muy valioso, poder formar un hábito de darle lugar a Dios, de pensar en Él, de considerar su grandeza, estar agradecidos, porque esto es a la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado, un estilo de vida de agradecimiento, de voltear a Él, de consultarlo a Él, de estar con Él. Y bueno, el cuarto anuncio, o más que un anuncio, como un recordatorio o pregunta que creo que muchos de nosotros tenemos, y es el tema de los diezmos y las ofrendas. ¿No? Tengo mi diezmo, ¿qué hago? Pues pensamos que iba a ser 2 semanas a lo mejor, y pues ya han pasado más de 2 o 3 semanas, y todavía no estamos muy seguros de cuándo vamos a volver. No importa ahorita, o creo que la cuestión ahorita no es cuándo vayamos a volver, sino que sabemos nosotros que el diezmo es de Dios. Y quiero animarte, guárdalo, apártalo, no te lo gastes. Te quiero invitar en este tiempo a todos los domingos. Siempre escuchamos un anuncio, un mensajito, un versículo en la congre de este tema. Y creo que estamos en una perfecta oportunidad de poder ver lo que hemos leído en los versículos, que quizá en otro tiempo no ha tenido que ser tan así. Pero yo te quiero hoy recordar del pasaje, el versículo donde viene en Malaquías, porque es un pasaje en donde viene como un reto de parte de Dios o una invitación de parte de Dios a su pueblo cuando dice, pruébenme ahora en esto. No sé si te acuerdas, pruébenme ahora en esto. Si yo no voy a abrir las puertas de los cielos, yo no voy a abrir las ventanas de los cielos, yo no voy a abrir no, con puertas, ventanas, esa bendición que viene del trono de Dios, que viene del corazón de Dios, y está hablando en el tema, en el contexto de los diezmos y las ofrendas. Entonces yo te invito en este tiempo, guarda tu diezmo, guarda tu ofrenda, no te la gastes, dile a Dios si estás pasando esta carencia, si estás pasando dificultad en esta área económica, con esta crisis, con esto, lo que sea, quizá ya la habías estado pasando desde antes de que pasara esta conflictiva mundial y ahora se ha incrementado. Dáselo a Dios, confía en Dios, no recurras a la opción de ¿y qué tal si pues tomo este dinero? Ay, no es tanto, o qué van a, o pues bueno, nadie se va a dar cuenta. Mira, aquí no es de que si alguien humano se da cuenta o no, es que tu corazón confía y descansa en Dios y que Dios puede bendecir de la forma que sea. Yo te quiero invitar, déjate sorprender en este tiempo por las grandezas, por el reino de Dios. Déjate sorprender por su bendición a través de quién sabe qué. Deja a Dios, disfruta o conoce a Dios como el creador que es y como es creador en su gran creatividad y diversidad de que puede bendecirte. Déjalo sorprenderte. No tomes eso. Los diezmos es un mandamiento de Dios, y acuérdate que en los mandamientos de Dios no es sí haz esto, no haz esto, esto está bien, esto está mal, malo, bueno. Acuérdate que en los mandamientos de Dios siempre vemos algo del corazón de Dios. Y el tema del dinero y el tema de los diezmos podemos ver, y Dios nos invita a confiar en que Dios es nuestro proveedor, en que de Dios viene la provisión, que de Dios viene el favor.
Si tienes preguntas en este tema, en esta área, no te invito a que no hagas lo que a veces muchos hacemos. No, 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 está mal pensar eso. No, 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 ¿por qué me pregunto eso? Ok, pregúntalo. Pregúntalo, pero llévalo a quien te puede dar la respuesta. Llévaselo a Dios, pregúntaselo a Dios, dile a Dios. Si no te has puesto a cuentas en este tema de los diezmos con Dios, ponte a cuentas con Dios y ríndele en esa área esto y ve que Dios bendice. Entonces, bueno, como no me toca predicar, eh, te invito a que guardes tu diezmo, a tu ofrenda, ponle ahí un sobrecito, séllalo. Si Dios te está llevando a ejercer dominio propio con esto, dile, Señor, gracias porque estás llevándome a ejercer dominio propio. Gracias porque me estás llevando a confiar en ti. Gracias porque hoy voy a poder ver en este tiempo, mi familia y yo vamos a poder ver de otra forma como tú nos bendices, como tú nos multiplicas y que tu bendición, tu favor viene de ti, no viene solamente de que nos esforcemos, que sí nos esforzamos y sí trabajamos y sí, pero descansamos en ti. Y a eso te invito a que hagas en esta semana, en este tiempo, y veas el favor y la bendición de Dios, porque Dios cumple lo que promete y tenemos un Dios fiel y un Dios bueno. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a la plática. Espero que la disfrutes. Le pido al Espíritu Santo que cuando estés escuchando toque tu corazón, toque en esta área que tú necesitas hoy escuchar, que necesitas hoy que su Espíritu Santo entre, te abrace, quizá te confronte, quizá te invite, quizá te muestre algo de su luz, de su verdad, en cada uno de nuestros corazones, de acuerdo a cómo hoy nos encontramos. Que Dios te bendiga con esta palabra y le pido al Espíritu Santo que su palabra sea una semilla de vida que entre profundo y que dé fruto, que germine. Y le pido al Espíritu Santo que a lo largo de esta semana germine esta semilla con su agua de vida y que dé fruto de vida al 30, 60 y 100 por uno. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Hoy es un día especial para todos nosotros los cristianos. Celebramos cada domingo de la palabra de Dios, la convivencia entre nosotros, el poder disfrutar de esta presencia de Dios y poder adorarlo. Y ahora nos encontramos en nuestra casa con la familia. Y así como en un principio se reunían todos en las casas para orar, para buscar, para aprender de Jesús, pues lo estamos haciendo de la misma manera. Tenemos la ventaja de los medios de comunicación y a través de estos medios de comunicación puedo llegar a cada uno de ustedes. El día de hoy voy a tomar un tema que considero el de mayor relevancia en la vida cristiana, lo que realmente nos define como cristianos, lo que hace la separación entre una religión y una vida cristiana, entre una religión cualquiera que ésta sea y el cristianismo. Este tema ha sido de mucha controversia a través de todos los años y la mayoría de la gente como que no lo entiende. Pero espero que el día de hoy, si tienes alguna duda o habías tenido algún concepto que no encajaba, espero que a través de considerar la escritura y ver lo que la palabra nos dice, podamos resolver todas estas dudas o inquietudes que teníamos en nuestro corazón. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Nosotros como congregación, como familia de Fuente de Vida, nos gusta saludarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta darnos un beso y decirnos cómo estamos, ver nuestras caras y disfrutamos esos momentos. Ahora espero que estés disfrutando estos momentos con tu familia, que la puedas disfrutar y que la puedas gozar. El tema que voy a tratar hoy es la resurrección del hombre. No mencioné la resurrección de Jesús, sino la resurrección del hombre. Normalmente todos nosotros cuando estamos en un tiempo difícil como esta pandemia,
Lo que nos preocupa es la muerte de nuestra persona o de algún familiar que para nosotros es muy importante o muy valioso. Y ahora que en esta pandemia ha afectado principalmente a los de edad mayor, eh, muchas personas de mayores de 65 años ya están en una lucha que si van a ser apoyados o no van a ser apoyados. Y toda la crisis que se presenta por todo este problema y el miedo a qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir si yo me llego a morir. Muchas veces nos preguntamos y vemos opiniones aquí, opiniones allá, y ya en este siglo, en el siglo XXI, la principal eh, lucha es si Jesucristo es Dios y es Señor, o si no lo es. Es la misma pregunta que se plantearon en el primer siglo. Si Jesucristo era el Mesías, si Jesucristo era Dios, si Jesucristo era Señor de todos, o no lo era. Ya pasamos a través de estos 20 siglos por diferentes cambios, diferentes maneras de percibir, diferentes crisis. Ahora vuelve otra vez la pregunta al inicio que, que empezó cuando empezó el cristianismo. ¿Es Jesucristo realmente Señor? ¿Es Jesucristo realmente Dios? Y es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Voy a tratar de adentrarme bien en la Escritura. Si recordamos, y lo que hablaba yo el domingo anterior, era acerca de la crucifixión de Jesucristo. Y vemos cómo dentro de la crucifixión de Jesús puedes platicar con la gente. Yo platicaba con incluso un maestro que le compartía, le decía, mire doctor, es que Jesucristo murió. No, 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 fue un pobre mártir, no lo entendieron, no nada. Y mucha gente lo ve como el mártir. Y mira, ha habido mucha gente que ha sido más lastimada, más denigrada, más aplastada, pero esto no habla de lo que Jesucristo y lo que el Padre estaba haciendo por nosotros. Y espero que el día de hoy te quede claro lo que Dios estaba haciendo. Vemos cómo toda su gente sale corriendo, sale huyendo, está espantada, quizás desde lejos viendo la escena. Algunos, otros ya no estaban ahí, pero sobre todo las mujeres sí estaban viendo la escena. Para esa época las mujeres no eran importantes y por lo tanto no valía su opinión y podían estar ahí en el efecto, en el momento, en la situación donde están crucificando a Jesús, donde están traspasando a Jesús, están escuchando lo que Jesús está hablando, viendo lo que toda la gente estaba diciendo. Pero hay una serie de controversias que ocurren en ese momento. La primera es que en ese momento cuando Jesús muere, parecería que todo ha terminado, que todo se ha acabado. Parecería que las palabras que él les había dicho a sus discípulos y que conocían estas mujeres no tuvo efecto sobre ellas. Para el hombre lo más importante es la vida corporal. Lo que nos define, lo que nos ubica como lo más importante, no es nuestro espíritu ni nuestra vida espiritual. Normalmente lo que más me define y lo que me hace ser la persona, y así yo lo llego a considerar, es mi capacidad para razonar, mi capacidad para sentir, para poder expresar mis emociones, ver mis emociones, poderlas percibir, poderlas sentir, poderlas expresar. Y todo esto lo hace el cerebro, lo hace nuestro cuerpo. Y no pensamos en nuestro espíritu como lo más importante y lo más significativo. Por eso cuando Jesús muere, parecería que todo se acabó, que toda su obra, que toda su enseñanza, pues ahí terminó. Y pasa lo que es, esto ocurre el viernes en la tarde, lo bajan y pregunta a Pilato si Jesús ya está muerto, y el centurión, que es un hombre que conoce el cómo matar a las personas cuando las crucifican, pues da la declaración diciendo, claro que sí, le está diciendo a un ejecutivo romano, ya murió. Entonces ya se acabó todo esto que
hace unas horas comenzó. Y parecería que todo ha terminado con la muerte de Jesús. Vienen, piden el cuerpo de Jesús, se los otorga el cuerpo de Jesús, se lo piden a Pilato, Pilato se los entrega, se lo llevan a una tumba que se encuentra vacía, lo colocan en ese lugar, le ponen el sudario, lo que envuelven a los muertos en la costumbre que tenían, lo colocan en la tumba, que era nueva, estaba vacía, y cuando está en ese lugar, colocan entre varios hombres la piedra, una piedra muy pesada que se acostumbraba sellar con ellos el lugar. Pero ha pasado lo que es domingo, llegó el sábado, no ocurre nada, sigue todo igual, los guardias están cuidando ese lugar, y el domingo en la mañana llegan el grupo de mujeres con una serie de hierbas y aromas para ungir el cuerpo muerto de Jesús. Si nos colocamos en esa época, lo más importante era pues todavía atender al cuerpo, todavía hacer algo por el cuerpo, cuando menos que apeste menos y prolongue el aroma un poquito más, es lo que podemos hacer. Ahora los podemos congelar y pueden durar más tiempo, pero en esa época quizás para que la descomposición del cuerpo no fuera tan fuerte y no se oliera, lo más importante. Llegan las mujeres temprano de mañana para poderse encontrar y viene un efecto muy fuerte que no alcanzan a entender. Y para ellas lo más importante es lo que vieron. Vieron cómo Jesús había muerto. Y luego nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviéndose al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí vemos varias cosas. Llegan las mujeres y esperaban que lo que iba a ocurrir con Jesús era lo mismo con lo que ha ocurrido con todos los hombres que han levantado grandes religiones: Buda, Mahoma, cualquiera de ellos. Los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes pintores, escultores, los grandes científicos, todos están muertos. Y pensaban que esto mismo iba a ocurrir a Jesús. Y quizás, bueno, después hacer ahí en la tumba algo para recordarlo. Ponerle quizás un epitafio ahí de quién fue Jesús y qué hizo Jesús. Pero la sorpresa es que no es como todos los hombres. Algo ha pasado, algo ha ocurrido, y eso es lo que nos diferencia de todas las demás religiones. El único que ha resucitado de en medio de los muertos ha sido Jesucristo. Ningún otro. Todos sus restos quedaron sepultados.
Y vemos nosotros cómo la reacción que tienen estas mujeres es de sorpresa. No sé, ¿qué pensarías tú? Quizás se llevaron al maestro para que ni siquiera lo pudiéramos nosotros honrar con nuestras especies aromáticas. Quizás vinieron, no fue para ellos suficiente haberlo crucificado, ahora se llevaron el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? Y algo que empiezan a tener una interacción con dos seres ahí. Y estos seres, con una luz resplandeciente, que dice la Biblia que eran dos ángeles, les hacen una pregunta retórica. Y es una pregunta que nos parece muy fuerte. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué buscas al que está vivo? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no crees en Jesús? ¿Por qué no es suficiente su palabra para tu persona? ¿Por qué sigues considerando que Jesucristo es igual que todos los hombres? Que su vida al ser crucificado y haber muerto terminó con él, con esa muerte, sus enseñanzas, su verdad, lo que él decía que él era, su relación que tenía con el Padre. Parecería que todo se acabó. Y por eso los ángeles están desconcertados, como diciendo, ¿qué acaso no creían la palabra que Jesús les decía? ¿Qué acaso ustedes no tienen en su espíritu esta verdad? ¿Por qué es más fuerte las costumbres? ¿Por qué es más fuerte lo que vieron? ¿Y por qué para ustedes tiene más significado el cuerpo que el espíritu? Porque a veces cuando se acaba el cuerpo decimos, pues se acabó todo. Como si el cuerpo determinara todo lo que ocurre en nosotros, como si el cuerpo nos diera la vida, como si el cuerpo determinara el cómo va a funcionar y cómo va a ser todo, como si fuera la única parte de nosotros que hace las cosas. Y en esa lucha, en esa crisis, las dos mujeres les dice esa verdad. Yo te la hago hoy la pregunta, ¿por qué piensas que Jesús ya está muerto? Porque muchas veces cuando oramos con Él, pues como que no lo vemos. Es que no te das cuenta que Él es también un ser espiritual igual que tú? Pero aquí vamos a ver algo más importante, algo que están planteando ahí. ¿Por qué buscas de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre tu manera de ver la vida y la costumbre que todos tienen? ¿Por qué tu manera y tu costumbre es más importante que define las acciones que están teniendo ustedes? Ellas estaban con la cabeza agachada. No contestaron, solamente estaban perplejas ante lo que les estaba diciendo los ángeles y lo que estaba ocurriendo. Ellas entraron al sepulcro y no vieron a nadie. No ven el cuerpo de Jesús. Entonces yo creo que uno se puede preguntar, bueno, si dice que sigue vivo y no está su cuerpo, y si estos seres me están diciendo que resucitó, pues ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? Si la muerte no fue lo que lo definió, ni lo que mantuvo en ese lugar, ¿a dónde se fue? ¿Desapareció su materia? ¿La materia no es importante? ¿El cuerpo no es importante? ¿Qué pasó? Pues aprendemos mucho a través de lo que nos enseñó Jesús. Mira, incluso a los discípulos el viernes tuvieron una cena. El jueves, perdón, para el viernes tuvieron la Santa Cena, disfrutan, hablan, platican, en la noche lo entregan y empieza el viernes su proceso. Y les dijo que iba a ser entregado, le dijo que iba a ser crucificado, les dijo todo, pero como cuando nos dicen las cosas y no entendemos. Jesús estaba muy claro.
tratando de poner en ellos esta verdad. Así como las mujeres. Parecería que habían perdido la memoria de las palabras de Jesús. Y por eso el ángel le dice que no recuerdan que les dijo que era necesario que él padeciese, que él fuese crucificado y que después resucitara. Hay veces que nos da Dios una palabra, una verdad, una revelación, y cuando nos da esa palabra, esa verdad, como que no es tan importante para nosotros. Y seguimos pensando de la misma manera, con nuestro propio razonamiento, en nuestro encuadre que tenemos de las cosas, y no estamos recibiendo porque sale de los parámetros que nosotros conocemos lo que se está diciendo, no encaja con nuestras experiencias. En lugar de preguntar cómo va a ser eso, cómo va a ocurrir, no, pues Jesús habla muchas cosas que no entendemos. ¿Te ha pasado que muchas veces recibes una verdad de Dios, pero no es verdad para ti porque no se te ha revelado? ¿Porque no es parte de tu manera de ver la vida y las cosas? Este cambio tan fuerte, hablando de los ángeles y recordando esto, hizo un cambio muy importante y muy significativo en ellas. De llegar con tristeza, ahora estaban con alegría. De llegaron a la tumba desanimadas, ahora su ánimo había cambiado. Llegar con coraje por lo que había ocurrido y visto, ahora hay un gozo y un agradecimiento por todas las cosas, por estas palabras que le están recordando. Hubo un cambio tan dramático, tan fuerte en ellas, de que ahora pueden creer esa palabra, aunque no lo entienden de todo, pero lo pueden creer y le dan gracias a Dios. Y lo que hacen primero es ir a comentarle esta palabra a los discípulos que están escondidos, que están encerrados, que están todos temerosos. Jesucristo ya se los había dicho, incluso se lo dijo a Marta y a María. Le dijo: Marta, yo soy la resurrección y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando. Él es. Él estableció tu resurrección, mi resurrección. Y Él es el ejemplo, el primogénito de todos los que vamos a resucitar. Está hablando entonces de que Jesucristo es el que nos está mostrando que lo más importante no es el cuerpo, sino nuestro espíritu, que tiene el poder para darle vida a este cuerpo. Y es el Espíritu de Dios el que hace esa obra en nosotros. Bueno, van con los 11, los discípulos, y lo primero que le dicen es que fuimos a la tumba, les platican los acontecimientos, pero estaba vacía. Nos encontramos a dos seres espirituales y nos dijeron que el Señor había resucitado. Había ocurrido algo muy trascendente y muy importante para ellas. Los discípulos ahora están escuchando, están considerando las palabras de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando te platican algo como esto, que es fuera de lo que ellos conocían en toda la historia de la humanidad? Y te dicen que Jesucristo no está, que ha resucitado, porque no está el cuerpo, que se encontraron con dos ángeles y que estos dos ángeles les dijeron: es que no recuerdan que el Señor les dijo que iba a resucitar. Pero esto para ellos fue fuera de lo normal, fuera de lo racional. Y cuando algo queda fuera de la razón, decimos que es una locura. Y por eso dice que les pareció una locura lo que las mujeres les estaban comentando. Me llama mucho la atención lo que Jesús está haciendo al resucitar. Mira, las que no tuvieron temor, las que no eran importantes, las que no eran significativas, las que no tenían un valor igual que el del hombre, Jesús
es a las primeras que les muestra la resurrección. Son las primeras que tienen un contacto con Jesús. Dios le está dando un lugar que nunca había tenido la mujer, ahora se lo está dando. Cuando las mujeres van con los discípulos, la primera respuesta que tienen, como siempre, es: ¿están locas? Esto es una locura. No las ofendieron, dijeron: esto es una locura, no están locas, sino esto es una locura, no puede ser. ¿Pero quién está diciendo la locura? Las mujeres. Pues, ¿por qué es una locura para ellos? Porque su manera de pensar, porque su manera de ver a los muertos, porque su manera de enterrarlos era lo más seguro, lo definitivo y el final del hombre. Y pensar que hay vida después de la muerte, aunque Jesús lo había enseñado, que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos, como que no era una verdad para ellos, no era una revelación para ellos. Y cuando las palabras de otras personas no te son suficientes, pues o las rechazas, o las menosprecias, o las ridiculizas, porque no encaja dentro de tu patrón de razonamiento o de cómo tú analizas las cosas de tu entorno. Pero era un hecho. Jesús había resucitado. Ahora todo era diferente. El primero que sale corriendo es Pedro. Pedro es el primero que sale. Y sale corriendo para ver qué es lo que están diciendo las mujeres, si concuerda con o sea, como que necesito yo verificar lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque sale de todo lo que nosotros conocemos. Y bueno, llega a la tumba, ya no están los ángeles, pero está la tumba vacía. Y entonces se da cuenta de que algo trascendente ha sucedido. Algo ha cambiado por completo al corazón de las personas. Y dice allí más adelante, en Lucas 24 que estamos leyendo, a partir del verso 20, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mira, esto le está ocurriendo a dos hombres que van camino a Emaús. ¿Cuál era la mentalidad de todos los que siguieron a Jesús? ¿Cuál era la perspectiva que tenían de Jesucristo todas estas personas? Estamos leyendo el mismo capítulo. ¿Y cómo pone la palabra estos hechos tan importantes? Estos dos hombres no eran de los discípulos de Jesús, sino que eran personas que habían tenido de alguna manera un contacto con Jesús. Habían visto de alguna manera cómo Jesús estaba siendo crucificado y muerto. Pero ahora que de repente se aparece una persona que piensa que es un forastero porque no está enterado de todas las cosas que han ocurrido, de la crucifixión de Jesucristo, pues empieza a decirles: pues, ¿cómo fue que no sabes que lo que ocurrió este fin de semana? ¿Qué no sabes que es domingo, han pasado 3 días y pues lo que ocurrió fue una desgracia para todos nosotros? Que nuestros gobernantes, los sacerdotes, son los que decidieron crucificar a Jesús. Y luego vamos a seguir leyéndolo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Dice, mira, aquí está poniendo en primer lugar, nosotros esperábamos que Él cambiara completamente el gobierno que tenía Israel. Nosotros estábamos esperanzados que al final de su ministerio hiciera algo trascendente para quitar el poder que tenía Roma sobre Israel,
y que hiciera un cambio radical sobre Israel, tanto político, sociológico, económico, y trajera la libertad de Israel. Pero ya pasaron, estamos en el tercer día y no ha pasado nada. ¿Qué es lo que quería la gente que pasara? Y muchas veces yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero que haga Jesús? Que primero actúe en mi vida social, en mi vida política, en mi vida económica. Estoy esperando eso. Y dice, han pasado 3 días, pero hace como que algo importante para ellos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mira, hay varias cosas aquí. Dice, aunque no están convencidos. Es como que, mira, ocurrió esto también. Tuvieron esta experiencia las mujeres. Bueno, también unos de sus discípulos fueron y también aconteció esto. No le dan el valor, no le dan la importancia, no le dan significado. ¿Te ha pasado que muchas veces te platican algo que es asombroso en la vida de una persona, que Dios hizo en la vida de esa persona, y tú dices, bueno, sí, pero yo he tenido experiencias mejores o mayores? No, pero yo también me han pasado, y empiezas a relacionar cosas que no vienen al caso de lo que están diciendo. Entonces, nos damos cuenta que la visión que tuvieron las mujeres, dice, tuvieron una visión, ni siquiera una experiencia, ni siquiera que hablaron con ángeles, ni siquiera los tratan a los ángeles como si fuera una visión, ¿no? Algo no claro, ¿no? Algo no, así como Pedro, que tuvo una visión, que se le bajó un manto y Dios le dice cómo y después desaparece esa visión. Así lo están relacionando, como si fuera una visión, como si los ángeles no se hubiesen materializado y nada más fue algo etéreo que experimentaron, y pues no hay que darle tanta importancia. Fue la visión de ellas. Y así lo tratan. Y luego la experiencia, dice, bueno, también fueron impactados, fueron al sepulcro los discípulos, unos, y no hallaron el cuerpo. Dijeron, es cierto lo que dijeron las mujeres, pero mira lo que dicen. Pero a él no le vieron. ¿Qué es lo decisivo entonces de la resurrección? El hecho de que los ángeles hayan venido, el hecho de que las mujeres hablaron y no vieron el cuerpo, el hecho de que los discípulos fueron y también no hallaron el cuerpo. ¿Es acaso suficiente el que no hayan hallado el cuerpo para decir que ha resucitado? No. Y lo dicen aquí estos 2 hombres. Y luego dice más adelante, leyendo en Lucas, para ir adentrándonos en toda la cosmovisión de esas primeras experiencias que tuvieron algunas personas y también los discípulos. Dice, mientras ellos, en el verso 36, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Aquí quisiera detenerme en esto. Ahora, de pronto, aparece Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que aparece Jesús, de que el cuerpo no es lo definitivo. Quien está determinando el cómo aparece el cuerpo o no es el espíritu. Que lo que materializa el cuerpo es el espíritu. Y lo primero reacción que tienen ante la voz que conocen de Jesús, ante la figura de Jesús,
lo primero que relacionan ellos, no, pues es un espíritu el que está en medio de nosotros. Y Jesús quería que vieran algo más allá, que muchas veces nosotros no vemos. Él les dijo, primero, paz a vosotros. Lo primero que pasa cuando tenemos una experiencia de algo que no conocemos es temor. Es el primero que entra a nuestro corazón. Temor a lo desconocido, temor a la experiencia. Yo no sé cómo reaccionarías tú si de pronto Jesús se pone de pie delante de ti, aparece delante de ti y tú no le conociste, pero pues ves sus manos que están con el agujero y sus pies. Tú dices, y ves su rostro que resplandece. Tú dirías, me parece que es Jesús, pero pensarías que es un espíritu. Así como cuando Jesús tuvo la transfiguración y apareció en esa visión que tuvieron Pedro y que estaba ahí con Jesús y que le dice, hago 3 enramadas porque no saben ni lo que decía, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Pero pues estaba viendo una visión, no estaba viendo algo al único que resplandeciera a Jesús. Y aquí pues ellos entran en una angustia, en un miedo. Por eso Jesús les dice, paz, paz. No se angustien. Y después de esa palabra, pensaron, ni siquiera lo hablaron, pensaron. Entonces nuestros pensamientos están cargados de ideas preconcebidas de lo que nosotros consideramos que debe ser la resurrección, pues que era el Espíritu de Jesús. Pero Él les dice, ¿por qué estáis tribulados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos han de haber venido a su corazón? Ni siquiera a su cerebro. Se turbó, se desequilibró, que de tal manera que tuvieron miedo, y Jesús le dice que conoce los pensamientos de ellos. ¿Por qué se permiten ese tipo de pensamientos? ¿Qué es lo que está pasando? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Mira, ¿cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Y les dice, mira, aquí analicemos esto. Ahora está el cuerpo de Jesús, el cuerpo glorificado de Jesús. Ya fue a la presencia del Padre, ya está con ellos. Ya les dice, ahora sí me pueden tocar, sí me pueden palpar. Un espíritu, por más que lo quieras tocar, no lo puedes tocar. Tóquenme, toquen mis manos, toquen mis heridas. ¿Cómo es posible? No sé si te lo cuestionas. ¿Qué acaso el cuerpo no había sido tan destruido? ¿Qué no había traspasado un costado de él que rompió las costillas y traspasó pulmón y corazón? ¿Cómo es posible que ese cuerpo tan destruido ahora estaba perfectamente bien delante de ellos? Con esa misma herida, no lo determinaba a ese cuerpo las condiciones de las heridas y lo está conservando para que ellos puedan ver que es el mismo que crucificaron. Y les dicen, pálpenme, tóquenme, no tengan miedo. Pero ninguno se acerca, ninguno lo palpa y lo toca. Y Jesús tiene que ir a otra opción. Y les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel
Y él lo tomó y comió delante de ellos. Algo pasó en los 11. Ya lo que Jesús estaba diciendo no era el hecho en sí de la resurrección de Jesucristo. Y esto quiero poner claridad en ti. Jesús no está queriendo que vean solo el hecho de que Él resucitó, sino que la muerte ya no tiene poder sobre las personas, sobre el espíritu de las personas, y tampoco va a tener poder sobre el cuerpo de las personas. Que no importa cómo esté tu cuerpo, y lo que quede de tu cuerpo, a lo mejor una partícula o nada, quien hace que todo vuelva otra vez es el espíritu. Y vuelve otra vez el cuerpo a adquirir otra vez sus funciones para comer, para ser tocado, para ver, para hablar, como lo hizo con ellos. Está hablando de algo muy trascendente, de nuestra resurrección. Que nuestra vida no termina en la tumba. Que nosotros, una vez que morimos, no se acaba. Que así como Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Que lo que nos define no es nuestro cuerpo. Y siempre, así como las mujeres que estaban acostumbradas al cuerpo y todos en aquella época estaban acostumbrados, está diciendo, no es el cuerpo lo que define una persona, sino su espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que nos da la vida. Esto como que fue muy difícil, pero ahora todos están que se revuelcan de la alegría, no alcanzan a asimilar todo esto. Era necesario que Dios les abriera los ojos para que vieran y entendieran lo que estaba ocurriendo. Y dice más adelante en el verso 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mira, después de que se aparece a multitud de personas, a más de 500 personas, como dicen los evangelios, el evangelio de Jesucristo es la vida. Y lo que está diciendo este evangelio de Jesús es que ya nuestro cuerpo no es el que define la vida. Tú y yo recibimos la vida de parte de Dios al creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En ese momento nacimos espiritualmente de Dios, no de carne ni de sangre, sino que nacimos de Dios. Ahora tenemos nuestra vida espiritual. Lo que nos define como seres, como personas, es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se mueve en el mundo espiritual por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la crees, se vuelve un hecho, una realidad. ¿Y cómo sabemos que creemos la palabra de Dios? No por los pensamientos que tenemos, no por las ideas que tenemos, sino por las actitudes y las acciones que tenemos. Todos ellos estaban tristes, todos ellos estaban asustados, todos ellos estaban escondidos, pero después de que Jesús se aparece a ellos varias veces, ahora su actitud es de gozo, de valor, de fortaleza. Ya no tienen miedo de ser sacrificados, ya no tienen miedo a los romanos, ya no tienen miedo a los sacerdotes, ya no tienen, los que tenían tanto miedo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que les quitó ese miedo tan tremendo que tenían? ¿El hecho de que vieron a Jesús? No, el hecho de saber que la muerte no tiene poder sobre nosotros, sino que nosotros vamos a resucitar, y así como Jesús resucitó, nosotros seguimos con vida, que no se acaba todo, que los años que aquí vivimos no son los que nos definen, sino la vida eterna que está dentro de nosotros. Y ahora algo que ocurre que me llama mucho la atención y que quiero poner en tu corazón, después de que se aparece,
40 días con ellos y les dice que vayan a Jerusalén para orar, para interceder, porque Jesús enviaría una promesa, que vamos a ver un poquito. Lo más importante dice que asciende su cuerpo para ir al cielo. No dice que asciende su espíritu, sino que asciende su cuerpo para ir al cielo y presentarse con el Padre. Jesús está con el Padre, sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo humano, con su alma y con su espíritu, igual que nosotros. No está nada más ahí espiritualmente, sino también físicamente está su cuerpo. ¿Cómo es posible que el cuerpo del hombre puede traspasar los cielos? Pues cuando es vivificado por la palabra de Dios. Así como traspasó los cielos el cuerpo de Elías cuando es llevado en el torbellino. Y cuando lo vemos como que no se nos hace tan impactante. Pero ahora Jesús está ahí, en su cuerpo, en la presencia de Dios. Y esto es algo que Dios hace para mostrarnos. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado, estamos hablando de la resurrección. Y al hablar de la resurrección, ten cuidado de no utilizar el pensamiento filosófico, el lenguaje, las tradiciones, las costumbres, los argumentos que tiene la gente. La resurrección es un hecho. No es algo imaginario, es algo histórico. Es lo que nos diferencia de todas las religiones. Es lo que nos define como cristianos. El hecho de que Jesús haya resucitado y que tú y yo vamos a resucitar. Y luego nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira lo que está diciendo Pablo. Está hablando de su cuerpo. Y que en el cuerpo de Jesús ahora habita toda la plenitud de la deidad. Cuando estuvo con nosotros, su cuerpo no habitaba en él toda la plenitud de la deidad. Aunque era Dios, se despojó para vivir, para moverse, para actuar como nosotros, sin dejar de ser Dios. Pero ahora resucitado, habita en él toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, Dios y hombre, tiene ahora sí toda esa plenitud de la deidad. Y es lo que nos está diciendo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No te hace falta nada. No te hace falta nada en Cristo. Todo lo que necesites lo encuentras en Cristo. Todo lo que pienses que podrías utilizar en un futuro, ya lo tienes en Cristo. Estás completo. Es como cuando dices, está esta obra terminada. No le falta nada. No, pero, bueno, úsalo. No sé cómo. Pues aprende a usarlo, porque ahí lo tienes. Ya Jesús hizo toda la obra. Ahora en él está toda la plenitud de la deidad. Y ahora todo lo que Dios ya hizo y estableció en Cristo, ahora ya te lo dio. Y es lo que está diciendo Pablo. Estás completos en él. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
está diciendo que la misma obra de Cristo es nuestra obra. Que lo que hizo por nosotros en la cruz es algo que nosotros hubiéramos vivido. Que en Él y en la obra de Él nosotros somos ya justificados delante de Dios. Que así como fue el bautismo, nosotros también hemos sido bautizados. Así como fue la resurrección, así nosotros vamos a resucitar. Y por eso nos dice, el cual también estamos resucitados con Él. Ya tenemos la vida que operaba en Él para que nuestros cuerpos en el momento que venga Jesús en su segunda venida sean levantados y seamos incorporados. Y todo esto, mira, con eso termina. Todo esto es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A nosotros tenemos fe en el poder de Dios, no en las circunstancias, no en la crisis, no en nuestros miedos. Tenemos fe en el poder de Dios. Creemos que Dios es todopoderoso. Esto que nos está mostrando con una palabra de la resurrección de Jesús, Pablo, y el Evangelio y los Evangelios nos están hablando también de la resurrección de Jesús. Nuestra fe está puesta en Dios. Y tenemos esa fe en el poder de Dios, no nada más en Dios, sino en el poder de Dios. Y cuando tú tienes fe, cuando tú crees en el poder de Dios, no hay nada imposible para el que cree. Nada. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como dijo, ¿dónde está, sepulcro, tu poder? Ya no hay. Ya no tiene el poder la muerte. Ya no tiene el poder el Hades. Ya no tiene el poder el sepulcro. Nosotros tenemos la vida de Dios, nacimos de Dios. Y nuestro espíritu es lo más hermoso que Dios nos ha dado y lo más valioso. Y tenemos esa vida porque en nuestro espíritu creemos a Dios, porque ahí está nuestra fe. Y esta fe está en el poder de Dios. Y el poder, ¿cómo sabemos cómo es la magnitud del poder de Dios? Por la palabra de Dios. Sabemos lo que Dios nos ha concedido por sus promesas. Así que tú puedes orar y puedes clamar. No sé cómo estés viviendo este tiempo. Ha sido un tiempo no fácil. Ha sido un tiempo de separarnos como sociedad, que nos extrañamos. Extrañamos convivir, salir, interactuar, pero también es un tiempo para adorar a Dios y decirle que Él es lo más grandioso que tenemos. Y que ya no hay esos temores, que ya no hay esas angustias, porque así como Jesús resucitó, tú y yo vamos a resucitar. La muerte ya no es lo último para nosotros. Extrañamos a las personas, como ahora lo hacemos, pero tienen vida. Si están en Cristo, tienen vida y están vivos. Y todos nosotros resucitaremos para la gloria de Dios. Yo quisiera orar contigo, invitarte a que reflexiones en tu resurrección. No en la resurrección de Jesús. Eso cambió toda la historia del cristianismo y es con lo que inicia el cristianismo, donde ya los primeros cristianos sabían que iban a resucitar, que la muerte no los definía, que Cristo había resucitado. Ya veían esta verdad en los apóstoles, que aunque los habían metido, los habían encarcelado, los habían golpeado, salían cantando porque sabían que estaban haciendo algo para Dios, para extender el evangelio, y no los delimitó. Espero que esta verdad rompa las cadenas de miedo, rompa las ataduras que te tenían con ansiedad, con angustia, que no sabías qué iba a pasar. Tú y yo no morimos. Seguimos con vida. Lo que nos define como personas es nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, no nuestro cerebro, no nuestro intelecto, no nuestras emociones, nuestro espíritu. Aprendamos a vivir con nuestro espíritu y a
vivir con nuestro cuerpo, porque después de la segunda venida, vamos a estar por la eternidad con nuestro cuerpo. Pero ya no va a ser el que nos define, sino nuestro espíritu. Yo quisiera orar junto contigo. Padre, te damos gracias. Y te doy gracias por cada persona que esté escuchando. Te pido, Señor, que esta tu verdad, esta tu palabra, que ahora es mi verdad y es mi palabra, y que la he creído y la he recibido en mi corazón, te pido que te reveles a cada persona, que quites el velo que les impedía verte, que les impedía reconocer su resurrección, que no tiene poder la muerte, que no tiene poder sobre nosotros el infierno, que nosotros, así como Cristo resucitó y nada lo pudo detener, así también nosotros resucitaremos. Y Cristo, que es el primogénito, para enseñarnos lo que va a ocurrir, ahora ha definido nuestro corazón y nuestra vida. Señor, que cada persona pueda quitar los temores, las angustias. El tiempo de cada uno de nosotros está determinado por ti. Tú eres el que nos guardas, tú eres el que nos proteges, y tu poder es más poderoso que cualquiera que sea la circunstancia, la adversidad, el ataque o la enfermedad. Tú eres mi bendición. Y te doy gracias porque ahora nuestra fe la tenemos en tu poder, Padre, descrito en tu palabra, para poderlo tomar y vivir. Te pido, Señor, que esta tu presencia llegue al corazón de cada uno de tus hijos el día de hoy y sean muy bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les animo a que sigan considerando esta verdad, que sigas leyendo las Escrituras. Hoy me enfoqué nada más en Lucas, pero puedes verlo en Mateo, en Marcos, incluso en el Evangelio de Juan. Todos los evangelios están dando esta buena nueva. Ese es el Evangelio de Jesucristo, que Él venció tu muerte y que Él venció para darte tu resurrección, y que no hay nada que sea más importante que nuestra vida que recibimos, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios, para vivir para siempre con el Señor. Me dio tanto gusto estar con ustedes. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo y que pasen este tiempo considerando, aprendiendo y recibiendo más de Dios. Nos vemos cada noche en los 7 minutos. Espero poner una palabra de bendición en tu corazón. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo. Hasta el próximo domingo.